Bienvenidos sean todos ustedes a este canal. Pues soy el licenciado Rangel para aquellas personas que aún no me conocen. Y en el video pasado ya vimos cómo entender nuestra constancia de semanas cotizadas y ahora nos toca hacer el cálculo directamente en un programita hecho en Excel. Acuérdense que este programita, el que me mande un WhatsApp pidiéndomelo, yo se lo voy a enviar. Este programita es muy fácil de utilizar y les voy a ir dando claramente la explicación de cómo utilizarlo. Claro, obviamente tendrían que usar una PC, una computadora, un ordenador o una tablet, porque en el celular va a ser muy difícil. Ya ven que el celular a veces no da las opciones bien o en su lugar como una compu, y batalla uno para andar subiéndose y bajando y ver dónde está, porque pues la pantalla prácticamente está muy reducida, y en la PC con una pantalla amplia rápido accesa uno a los iconos. Además que en Android pues es muy diferente. Ok, pues comencemos. Este es el programa que vamos a utilizar para hacer nuestro cálculo de nuestras últimas 250 cotizaciones de nuestra constancia de semanas cotizadas. Fijémonos en las primeras columnas A y B, y más abajito encontramos dos celdas en verde. Una que dice fecha inicial y otra fecha final. Ahí hacia abajo vemos que todas las fechas se repiten. Por tal razón, en la columna C, F, G y H encontramos solo ceros. Esto es porque en las fechas no hay ninguna variación de tiempo. Lo que vamos a hacer para ver cómo trabaja este programa, nos vamos a posicionar en la celda 3 de la columna B, en la fecha final señalado en el recuadro rojo. Ahí démosle un clic y aparecerá una flechita a la derecha. Posicionémonos en la flechita y veremos que se despliega una lista de fechas. Esta lista no la vamos a utilizar porque tiene más de 20,000 celdas, y para escoger la que necesitamos puede ser muy difícil en la mayoría de los casos. Lo que vamos a hacer siempre, primero nos ponemos en la celda en la que queremos variar la fecha y damos un clic, y como ya está activa la celda, ahora vamos con el puntero o el cursor, como ustedes le llamen, a la barra de fórmulas que señala el recuadro en rojo, la cual ya aparece lo que ya tenemos en la celda activa. Ahí en la barra de fórmulas le damos un clic y ya titileando en el puntero empezamos a cambiarle la fecha ahí mismo en la barra de fórmulas. Esto lo vamos a hacer siempre que queramos o que quieramos cambiar una fecha. Reiterando, siempre que quieramos variar una fecha, activemos primero la celda donde queremos cambiar la fecha y entonces nos vamos a hacer el cambio a la barra de fórmula. Como ejemplo, empecemos a cambiar la fecha de la celda 3 de la columna B, cambiando el 1 por el 2. Ahora esto representa que el 1 que cambiamos por 2 en la fecha final quiere decir que trabajamos solo 2 días en ese trabajo, marcado con un círculo en rojo. Tenemos un 2 abajo de la celda en verde que dice días, y a la derecha de la celda que dice días aparece la celda que dice res, que significa residuo. Esto es que todos los días que sobren después de completar una semana, cuando en residuo se completan 7 días, entonces no va a aparecer el 7, sino el 0, porque el 7 se pasa a la columna de semanas formando una semana más. Para entenderlo un poco mejor, vamos a cambiar nuevamente la celda 3B de la fecha final poniendo un 6 para ver los resultados. Haciendo el mismo procedimiento, activamos la celda 3B dándole un clic, nos vamos a la barra de fórmulas y cambiamos el 2 por el 6. Ahora vemos que solo los números 2 cambiaron a 6 y no hemos completado ninguna semana. Las semanas continúan en 0. Ahora hagamos el mismo procedimiento cambiando el 6 que pusimos en la celda B por un 7. Ya hecho este cambio, en los círculos en rojo vemos que en la celda res aparece un 0. Esto
Esto es porque se completó una semana en la celda de semanas marcando un 1, que significa que en ese trabajo hicimos solo una semana completa. Hagamos el último ejemplo para que esto quede bien entendido. Repitamos el procedimiento anterior, cambiando el 7 por un 8. Ahora vemos que tenemos 8 días trabajados y como una semana tiene solo 7 días, en residuo se queda un día guardado para el próximo trabajo o variación de sueldo que tengamos, porque el residuo son días que sobran después de haberse completado una o varias semanas y ese residuo no se pierde, pasaría al próximo trabajo o variación de salario que tengamos. Ya comprendido cómo trabaja el programa, vamos a empezar nuestro cálculo de nuestras últimas 250 cotizaciones basándonos en la constancia de semanas cotizadas que vimos en el video anterior. Ok, comencemos. Aquí ya tenemos nuestra constancia de semanas cotizadas. Siempre vamos a comenzar del último trabajo hacia abajo, o mejor dicho, hacia el primer trabajo. Bien, esta constancia nos dice a quién pertenece dicho documento. En teoría no está trabajando y que pertenece a modalidad 40. Ya lo vimos en el video pasado. Esta persona, su último salario con el que está registrado es de 1,500, lo que vemos en el recuadro en rojo, y vemos también la fecha de inicio de ese salario marcado en rojo, que es el 1 de febrero del 24. Esta fecha la vamos a poner en la celda 3A de inicio de fecha, y la fecha final en la celda 3B vamos a poner la fecha de emisión de reporte, simulando que él deja de pagar modalidad 40 y ya va a hacer su trámite de pensión. La fecha de emisión del 18 de febrero del 2026. Bien, pasemos estos datos a nuestro programa. Acordémonos que vamos a poner su salario o a registrar su salario de 1,500 en la celda, en el recuadro azul que marca salario base de cotización, ahí en la que viene siendo la celda 3C. Ahí ponemos el 1,500. Ok, comencemos. Aquí ya tenemos nuestro programa y nuestra constancia de semanas cotizadas. Aquí está la fecha de inicio con la que vamos a comenzar, la fecha final y los 1,500 pesos de salario base de cotización. Ok, pasemos a poner esta fecha que está aquí, que estoy señalando con el puntero, acá a nuestro programa. Aquí vamos a empezar en esta celda, que es la fecha de inicio, en la celda 3 de la columna A. Ok, entonces le damos un clic y nos posicionamos en la barra de fórmulas y ponemos el primero, pues ya está ahí. Luego del 02 vamos a cambiar este 5 por el 2 y aquí le vamos a poner el 24. Bueno, entonces nos vamos a cambiarle 24. Listo. Ya tenemos cambiada la fecha inicial. Ahora vamos a cambiar la fecha final, que sería, ya la activamos. Ahora nos vamos a la barra de fórmulas y vamos a poner la fecha final, que quedamos que era aquí el 18 del 02 del 26. Aquí solo nos falta poner aquí en salario base de cotización en la celda 3 el salario con el que estamos cotizando. En este caso son 1,500. Ahora sí, si nos vamos hasta acá, hasta el final, vemos que estamos cotizando con 639 pesos. Esto es porque recuerden que se está haciendo la división sobre 250 cotizaciones y hasta la fecha nomás tenemos 107. Bueno, ahora vamos a ver cuántos días salieron. Miren, en días tenemos 749 y en semanas tenemos 107. Eso es nomás con este salario o este trabajo. Ahora vámonos a capturar el siguiente salario, que va a ser del mismo trabajo, en este caso de modalidad 40. Entonces continuemos a capturar el siguiente. ¿Cuál es? Aquí ya tenemos nuestro segundo salario en la parte inferior de este recuadro en rojo, que viene siendo la fecha inicial que vamos a poner del 19, del 7, del 21, y fecha final no va a ser la que esté más arriba, sino que va a ser un día antes. En este caso está marcando el 1 de febrero del 24. ¿Cuál sería un día antes? Sería el 31 de enero del 24. Entonces ya es fecha
inicial abajo y fecha final, supongamos que está en el recuadro en verde. El salario serían 1,200, ¿ok? Entonces pasemos a capturarlo. Aquí nos vamos a poner en la siguiente celda, porque la primera ya no tenemos que moverla para nada. Entonces vamos a ponerlo en la siguiente, que vendría siendo de esta parte aquí en columna A, en la celda 4. Aquí ya le damos un clic, nos vamos a la barra de fórmulas y ponemos nuestra segunda fecha, que vendría siendo el 19 de julio, de que en este caso julio es el mes 7 del 21. Ahí está, fecha final. Ahora activamos la fecha de un lado, que vendría siendo ya en la columna B de la misma celda 4, pero columna B, y ponemos la fecha final, que quedamos que va a ser un día antes del que está ahí marcado, sería el 31, más bien en la barra de fórmulas, aquí me estaba equivocando, sería el 31 de 01, nomás le ponemos 1 y nos vamos a ponerle el 24, un clic y listo. Ahora sí, ya tenemos nuestra segunda captura, más que aquí nos falta el salario base de cotización, que quedamos que era 1,200, y ya tenemos, ahora sí, completamos nuestra segunda captura. Si se fijan aquí, ya tenemos 927 días más, o ahora sí quedaron 3 de residuo, a que van a adjuntarse al siguiente salario que pongamos, al de más abajo. Pasamos a semanas y quedamos que tenemos 132 semanas más, en total de semanas 239, días 1,676, total de cotizaciones 239, que vienen siendo lo mismo que las semanas, y nuestro salario base de cotización ya es en base a las 239, son 1,270 pesos. Aquí ya nos están haciendo falta nomás 11 semanas. Bueno, pasemos al tercer salario. Aquí ya tenemos nuestro tercer salario, que comienza con fecha inicial del 12 del 7 del 21 y termina el 12 del 7 del 21. Si nos fijamos o hacemos cuentas, viene siendo solo una semana, del 12 al 18. Una semana, ¿con cuánto estuvo cotizando? Con 371 pesos. ¿Ok? Entonces vamos a capturarlo. Esto ahora lo vamos a hacer aquí en la celda 5, que viene siendo activo. Y ahora sí me voy a la barra de fórmulas para poner el día 12 del 07. Más le cambio del mes 5 al mes 7 y le cambio al 21. Y ahí quedó, un clic. Me voy ahora a la columna B en la celda 5 y me subo nuevamente a la barra de fórmulas y pongo la siguiente fecha, que quedamos que es el 18 del 07 del 21, solo una semana, un clic y enter, y listo. Ya tenemos esa otra captura, pero nos falta el salario base de cotización, que quedamos que son 371.77. Ahí está. Ok, entonces le sumamos, si se fijan aquí claramente, 7 días más y siguen quedando los 3 de residuo, porque como fue una semana completita, pues los 3 días siguen quedando aquí en residuo. Ok, y se fijan, una semana, solo una semana completa. Entonces aquí aumentó de 239 a 240, y aquí tenemos nuestro salario base de cotización de 1,272. Ok, pasemos tenemos ya 3 salarios capturados. Vámonos por el cuarto. Aquí ya está el cuarto salario, que comienza con la fecha inicial del 1 del 7 del 21 y terminaría el 11 del 7 del 21. Aquí también prácticamente es muy poco, son 11 días, muy poco, una semana pasadito, y con su salario base de 599. Ok, entonces pasemos a capturarlo. Ahora nos vamos a ubicar en la celda. Siempre hay que tener cuidado donde así vamos a capturar, porque si no puede marcar esto error. Ok, entonces capturamos la celda 5, ahora vamos a la celda 6. Bueno, la activamos, celda 6A, para poner nuestra fecha de inicio, que viene siendo el 1 del 7 del 21. Entonces vamos a cambiarle del 5 al 7 y del 22 al 21. Listo, ahora vamos a posesionarnos nuevamente en la celda 6, pero de la columna B, para poner la fecha final. En este caso viene siendo el 11 del 7. Ok, 11 del 7 del 21, que quedamos que nomás fueron 11 días. Ok, enter. Y ya tenemos capturado nuestro cuarto trabajo, pero falta el salario base de cotización, que en este caso son 599.8. Listo. Ya está terminado ahora sí capturado el cuarto salario con
11 días más, aquí lo tenemos, y 0 días de residuo y te completaron 2 semanas. ¿Por qué? Porque son 11 días más 3 de residuo. Miren, aquí están 3 de residuo más 11 días suman 14. ¿Y cuántos semanas son en 14 días? 2 semanas completas. Por eso aquí está el 2. ¿Ok? Espero que le vayan entendiendo bien. Y si se fijan, acá en total de cotizaciones ya tenemos 242, que quiere decir que solo nos faltan 8 semanas. Vámonos a nuestro quinto salario. ¿Ok? Aquí ya tenemos nuestro quinto salario con fecha inicial. Aquí está del 3 de mayo del 2021 y finalizaría no en esta fecha. Quedamos que aquí vamos a imaginarnos que está en el recuadro en verde, que sería un día antes del que está más arriba. Si es 1 de julio del 2021, en este caso va a ser el 30 del mes 6, que sería junio del 2021. Solo le vamos a rebajar un día y ese sería nuestra fecha final. Ahora, ¿con qué salario? Aquí tenemos nuestro salario de 395.08. Ok, pasemos a capturar. Ahora nos pasamos a hacer nuestra captura en la celda 7, porque trabajamos en la 6 y ahora vamos a trabajar en la celda 7 de la columna A. Ok, un clic aquí y vamos a comenzar a capturar nuestra fecha de inicio, que quedamos que es el 3 de mayo. Entonces cambiamos el 1 por el 3 y mayo pues es el mes 5. Ahí estamos en el mes 5 y terminamos con el año 21. Listo. Entonces ahí estamos en... Ahora cambiamos a fecha final y fecha final que quedamos que iba a ser, en vez de que fuera julio, va a ser junio, el 30, porque creo que tiene solo 30 días el mes. A ver, vamos a ponerle 31, a ver qué nos dice. 31 de julio, que sería, perdón, de junio, que sería 06, el 06 del 21. Ahí va. ¿Se fijaron? ¿Qué está pasando? Nos está marcando aquí muchos, toda esta parte error, y sale acá más abajo un recuadrito diciéndonos valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Entonces aquí le damos cancelar y aquí ya se regresó a la fecha anterior que tenía porque no fue válido. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí en la celda 7 de la columna B, en fecha final, lo que pasó es que junio no tiene 31 días, tiene 30. Entonces vamos a ponerle 30 en vez de 31. Por eso marcó el error. Nos vamos a ponerle 30 del mes 6, que es junio del 21. Ahora sí, ahí quedó. ¿Con qué salario quedamos? Que eran 395, caray, 95.0808. Ahora sí, un enter y terminamos de hacer nuestra captura. Vamos a hacer un análisis, a ver cómo vamos. 59 días más. Aquí estamos señalándolos con el puntero. 3 días de residuo y 8 semanas más. En total de semanas nos da 250. Si nos da 250, quiere decir que acá en cotizaciones son las mismas. 250 cotizaciones. ¿Y con cuánto terminamos cotizándonos? Con 1,289.37 pesos. Entonces logramos nuestro objetivo, que vendrían siendo las 250 cotizaciones. En este caso fueron muy poquitas capturas las que hicimos, porque esta persona pues ya estaba muy avanzada en modalidad 40 y tenía muchas semanas. Fueron bastantes, fueron semanas, 107 semanas, aquí las tenemos, y luego 132, pues fue la mayor parte, fueron como 239, y ya después nomás le aumentamos una, y luego 2, y luego 8, fueron 10, 11 semanas más de las que se hicieron de otros 2 trabajos. Por eso rápido llegamos a las 250, porque la mayor parte eran de modalidad 40. En este caso nos dieron las 250 cotizaciones exactas, pero en muchos de los casos, en el último trabajo que ustedes pongan, se pueden pasar con muchas semanas arriba de las 250. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos que aquí en vez de ser aquí en el último trabajo en fecha inicial, le ponemos que iniciamos, en vez de haber iniciado el día 3 del 5 del 27, aquí vamos a ponerle el mes de mayo, el día 5, vamos a bajarle un mes, vamos a aumentarle que sea el mes
4, que sería en abril. Entonces nos posicionamos en la celda 7 y al 5 le bajamos a 4. Va a aumentar más el lapso de tiempo. Al aumentar, le estamos aumentando un mes más de tiempo. Y vean lo que pasó aquí. Aquí luego estamos viendo 254 semanas. Y obviamente acá en el total de cotizaciones nos está dando 254. ¿Por qué? Pues porque nos estamos pasando, porque la fecha es más larga. Y aunque ese haya sido nuestra fecha inicial, nosotros automáticamente le tenemos que recortar a que nos dé a 250, porque este salario de 1,295 que queremos calcular no va a ser el de las 250 si le dejamos 254 o más cotizaciones. Entonces tenemos que a fuerzas bajarle aquí a 250 para que nos dé ahora sí el cálculo real de las 250. Entonces aquí pues ya sabemos que como ejemplo le aumentamos un mes y ahora se lo vamos a quitar. Le pusimos abril, ahora le vamos a poner lo que tenía mayo, se recorta el tiempo y automáticamente las 250 cambian. Espero que con esto haya quedado bien entendido y no vayan a tener dudas sobre esto. En su caso, si ustedes no están en modalidad 40 y ya se van a pensionar, aquí van a tener que capturar bastantes trabajos, o en este caso más bien bastantes salarios. Y este programa lo había hecho yo con 50 celdas, vendría siendo, hasta aquí se terminaba. Y me puse a pensar que si ustedes tenían en un trabajo, ya duraban mucho tiempo, iban a tener mucha variación y iban a rebasar fácil las 50 capturas. Entonces por eso lo agrandé y lo hice hasta 250. 250 son bastantes. No creo que llegue una persona con 250. Bueno, con esto doy por terminado la finalidad que teníamos de saber nuestras últimas, recuerden, últimas 250, cuál es nuestro salario base de cotización. En este caso son 1,289. Es un muy buen salario para pensionarse. Con este salario pues se puede alcanzar, y estas semanas una pensión de los 20,000 pesos, como 19,000 por ahí. Para nuestro siguiente video, que no se lo pierdan, vamos a ver con estas semanas que marca esta constancia. Vamos a hacer el cálculo de cuánto le tocaría a esta persona y vamos a hacer otros ejemplos para que las personas se animen a no quedarse con el salario mínimo, la pensión mínima garantizada, sino que hagan un poquito el sacrificio y se vayan por una mejor pensión. Todas aquellas personas que quieran que les envíe, ya les dije, este programita, mándenme un WhatsApp y yo se los mando sin ningún costo. Claro que ustedes van a tener que descargarlo en una computadora, en un ordenador, en una PC, como le quieran llamar, para poderlo ejecutar. También lo pueden hacer en un celular, pero en un celular les va a costar mucho trabajo. Lo mejor es en una PC o en una tablet que tenga Windows. Ok, entonces estamos terminando con esto nuestro cálculo de nuestras últimas 250 cotizaciones que quedamos, que son 1,289 pesos. ¿Ya vieron qué fácil es utilizar este programa? Falta que me lo pidan y yo con gusto se los envío. En dado caso que ustedes también que no saben utilizar una computadora, pues díganle a su hijo, a su sobrino X, no falta quien les diga cómo utilizarlo. Y recordarles que el cálculo, si ustedes quieren un cálculo, con gusto se los hago. Obviamente pues se cobran ciertos honorarios. Un cálculo es barato, yo máximo cobro 600 pesos. El cálculo, como les había dicho, es para aquellas personas que ya se vayan a pensionar, y una proyección de pensión es para aquellos que les hace falta uno o varios años para pensionar. Bueno, pues quédense conmigo para la próxima y vamos a ver detalladamente cómo se realiza una proyección de pensión. Vamos a ver todos los datos principales y voy a irles explicando poco a poco cómo se va elaborando, y vamos a estar viendo varios panoramas de diferentes cantidades de pensión que les puede tocar según la persona. Si esta persona gana mucho, obviamente le corresponde mucho, o si esta persona paga mucho a modalidad 40, obviamente le va a corresponder mucha pensión. Para eso vamos a ver varios escenarios y para que ustedes vean cómo se elabora, y ya si ustedes se animan, pues con cualquier asesor que ustedes gusten. Bueno, pues no olviden suscribirse
suscribirse y darle like, porque ya tuve el problema de que me cancelaron un canal y pues ya saben, yo no lo hago por monetizar, yo simplemente lo hago sin fines de lucro para ayudar a las personas. Obviamente si necesitan un cálculo o una pensión, pues se cobra ciertos honorarios, pero en su servidor ya saben, les cobro no barato, no caro. Para mí barato es 300 pesos, caro es 5,000 pesos, entonces ustedes entienden, ¿ok? Nos vemos el próximo.